¿Os gusta ver las pelis en versión original? A mí tampoco. Que no. Pero si estáis viendo una película ambientada en la Edad Media, ¿no molaría que hablaran el castellano de esa época? Todas las pelis históricas que vemos están mal desde el minuto 1 porque lo que hablan no sonaría así. Pero a ver, eso era castellano, no sería tan diferente, ¿no? Pues la verdad es que bastante. De hecho, actualmente nos sonaría un poco como una mezcla entre catalán y portugués. Hola, buenas tardes. Calcular desde cuándo hasta cuándo se habla una lengua es muy difícil. ¿Cuándo empieza a ser lengua esa lengua? ¿O cuándo deja de serlo? Son preguntas complicadísimas porque son procesos súper lentos y súper extendidos en el tiempo. Por dar alguna fecha, podríamos decir que se habló latín desde el siglo -8 hasta el siglo 7 u 8. Pero esto es engañoso. Pensad una cosa. Nosotros entendemos muy poco y con mucho esfuerzo el texto del Cid. Y es un texto que se escribió en el siglo XIII, es decir, hace 8 siglos. Pues imaginaos lo que tuvo que cambiar el latín en 15 siglos. Lo llamamos latín a todo, pero la verdad es que lo que se hablaba al principio de esa cronología y lo que se hablaba al final eran lenguas diferentes. En resumen, la formación de las lenguas romances es lenta y como convención se fija su nacimiento más o menos en el siglo VIII. Este es el comienzo del Cantar de Mío Cid, la primera obra poética extensa de la literatura española, y sonaría así. Vale, la verdad es que no tengo ni idea de lo que pone aquí. Un momento. Ahora sí. De los ojos tan fuerte mientre llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. Sí, antes del siglo XVIII se registran las terminaciones mientre, miente y mente, que es la que tenemos actualmente. Tornaba la cabeza y estaba los catando. Giraba la cabeza y los estaba mirando. Si buscáis catar en el diccionario veréis que todavía tiene la acepción de mirar, aunque ya está en desuso. Vio puertas abiertas y usos sin cañados. Vio puertas abiertas y puertas sin candados. Uzo también está en el diccionario con el significado de puerta. Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. Alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos. Las alcándaras son esas varas sobre las que se posan las aves rapaces. Oye, ¿cuándo se pasó de E a I? Es una cuestión ortográfica, creo. Probablemente eso se pronunciaba ya I. En portugués sigue escribiéndose E y se pronuncia I. Creo que la evolución de eso es una cuestión de Sandy, así que debería ser temprana. Sandy. Vale, un momento. No sé si os habéis dado cuenta de que muchos de los sonidos que había en castellano medieval, y que ahora explicaré con más detalle, son sonidos que probablemente ya conozcáis porque existen en inglés. Obviamente no son fáciles de reproducir para nosotros porque ya no los tenemos. Pero por suerte existe una herramienta maravillosa que te ayuda precisamente con la pronunciación del inglés. Elsa. Es una app que tiene como objetivo que aprendas a pronunciar el inglés como si fueras una persona nativa. La tecnología que hay detrás de esta app es una pasada y realmente te ayuda a practicar cada uno de esos fonemas que son más complicados para nosotros porque simplemente no los tenemos. No sé si os habéis fijado, pero en ningún momento cuando he leído ese texto en castellano medieval he pronunciado la V como V. Eso es porque en español ni ahora se pronuncia así, ni, spoiler, nunca se ha pronunciado así en ninguna fase del castellano. Esta puede ser una de las mayores dificultades de un hispanohablante que habla inglés. En Elsa tenéis una sección específica para practicar esa parte. Vein. Vein. La he pronunciado como si fuera una B, por eso me lo marca. Thou. Wow. Ahora la he pronunciado como pronunciamos en español una B que está entre vocales. V, como aproximante. Vau. Ahora la he pronunciado como una fricativa labiodental sonora, o sea, con los dientes de arriba tocando el labio de abajo. Y así es como funciona, te grabas diciendo esa palabra o una frase y te dice cómo has pronunciado cada sílaba. Pero no solamente te corrige la pronunciación y la entonación, sino que paralelamente vas a estar aprendiendo vocabulario y esto va a hacer que aumente, muy probablemente, tu nivel de inglés oral. Si queréis probar Elsa, os dejo 2 links en la descripción. Uno para descargarla de forma gratuita y probar la versión Pro durante 7 días, y el otro para que tengáis un descuento del 40% en la membresía de un año o un descuento del 85% para la membresía de toda la vida. Esto significa ahorrar unos 400 euros. Vale, tengo 2 preguntas. Primero, ¿cómo se sabe que se pronunciaba así? Que yo sepa, nadie ha venido del pasado para contárnoslo, y en los libros y textos no hay transcripción fonética. Pues por reconstrucción y comparación con otras lenguas romances, por textos que nos quedan de cómo se pronunciaba el latín tardío, textos de finales de la Edad Media, Nebrija entre ellos, que nos dicen cómo se pronunciaban las cosas. Un poco de todo.
¿Y cómo se sabe cómo era la acentuación si no hay tildes? ¿Cómo sabes que se decía alcándaras y no alcandaras? Porque la acentuación no suele cambiar de sitio casi nunca, solo muy raras veces. Si te fijas en francés, por ejemplo, que parece todo tan raro, los acentos siguen estando en el mismo sitio, solo que todo lo que venía detrás se ha perdido. Y también, de nuevo, comparación entre lenguas romances y reconstrucción. Venga, os voy a explicar por qué lo he leído como lo he leído, letra a letra, que es bastante fácil como habéis visto, para que podáis leer vosotros después el Cid como un auténtico pedante. Digo, caballero. Como dama no, lo siento, porque era una sociedad muy heteropatriarcal. Venga. Y luego veremos una pincelada de fenómenos de Sandhi. ¿Fenómenos de qué? De Sandhi. En sánscrito hay una palabra que es samdhi, que significa unión, enlace, y se llama así a los procesos de fonética sintáctica. O sea, dicho mal y rápido, cuando un sonido cambia dependiendo de dónde esté en la cadena hablada. Un ejemplo es la famosa liaison en francés. Se dice un, pero un homme. Sin el sustantivo no pronunciamos la N, pero con el sustantivo sí. ¿Ah? Bueno, vamos a empezar con las vocales. Me encantaría deciros que esto es súper interesante, pero la verdad es que prácticamente son igual que las nuestras. Quizás de las vocales lo único interesante de esta época es saber que existía la apócope extrema. Es decir, que la E se perdía casi de forma sistemática a final de palabra. Se decía noch en lugar de noche, nuef en lugar de nueve, mont en lugar de monte. También es verdad que hay gente que dice que esto no existió. Es un tema bastante polémico. ¿Y qué pasa con las consonantes? Empezamos con la B. Nada más empezar ya tenemos algo diferente. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra B se puede pronunciar de dos maneras diferentes. Como B es la que tenemos detrás de una nasal, bombón, o cuando la pronunciamos detrás de una pausa. O sea, cuando no hemos dicho nada antes de esa B. Barco. Se llama oclusiva bilabial sonora. Cerramos totalmente la boca al pronunciarla, por eso es oclusiva. Y luego tenemos la B, que es una bilabial aproximante. Es aproximante y no oclusiva porque al pronunciarla los labios se juntan, se aproximan, pero no llegan a tocarse. Y la pronunciamos en todas las otras ocasiones en las que no pronunciamos esta. O sea, esta es la que más pronunciamos, el barco. Pues en castellano medieval la B es siempre como esta, o sea, la oclusiva bilabial sonora. Decían el barco en lugar de el barco. La C. Esto se pone interesante. Delante de A o U se pronunciaba como ahora. K, Ko, Ku. Y donde ahora tenemos el sonido Z, antes teníamos una Ts, como la de pizza. Y en esta época es muy común también encontrar la grafía Tse, que es una evolución de la Z larga. Todavía hay gente que hace la Z larga, que se adornaba con lo que se llama un copete. Su origen es visigodo y su pronunciación es siempre Ts, fuerza, tzit, cabeza. La D, para resumir y sin entrar en muchos jaleos, igual que la nuestra. Y la F también. La G, delante de A o U, también como la nuestra. Ga, go, gu. Y con E, I, también igual si metíamos una U entre medias. Ge, gi. O sea que aquí ya se usaba esa U para tener ge, gi. Sí, la diferencia estaba delante de E, I, sin esa U, que se pronunciaba como actualmente en francés, portugués o catalán. Gente. La H no se pronunciaba igual que ahora. De hecho, ya se usaba para representar sonidos que en latín no tenían ninguna letra, como por ejemplo ch, anoche, anoche. Recordad que en esta época la F inicial latina todavía no se había perdido, así que no hay ningún caso de H aspirada. La H incluso se usaba menos que ahora, porque si no se pronunciaba, ¿para qué escribirla? La J no existía. O sea, podemos encontrarnos unas IES largas que son el inicio de la existencia de la J. Pero la gente no tenía ninguna conciencia de que estuviera escribiendo algo que no fuera una I. Era simplemente otra forma de hacer la I, como ahora cuando escribimos la L así o así. Así que tanto la I como la J en posición consonántica sonaban como la G delante de EI. La K casi no la veréis escrita, pero vamos, sonaría como la nuestra. La L igual que ahora. Oye, ¿y la L existía? Sí, y sonaba como ahora en zonas no yeístas, o sea, allí. Pero a veces podemos encontrar una L con el valor de una L normal, por ejemplo en pieles, y viceversa, como por ejemplo en llorando. La M, la N, igual que ahora. La ñ todavía no estaba muy asentada y era más normal escribir una doble N, como en cañado, pero la pronunciación sí era como nuestra ñ actual. La P y la Q igual. La R también era igual, pero era común encontrar dos R seguidas para representar la vibrante múltiple, incluso en posición inicial de palabra. Por ejemplo, rey. La S es súper interesante, porque sí, sonaba igual que la nuestra. Bueno, tampoco sabemos si como la andaluza, la canaria, la de Latinoamérica o la del centro-norte de España. Pero también tenía otro sonido, sonoro, como lo tiene en francés, en catalán, en portugués o en italiano entre vocales. El sonido z. La casa se pronunciaba
casa. La T igual. La U y la V las pongo juntas porque pasaba lo mismo que con la I y la J. Aunque existían las dos grafías, o sea, las podíamos encontrar escritas de las dos formas, realmente eran la misma letra. Como antes os he dicho con la L que se podía escribir de dos maneras o incluso con la A. Cuando estaba en posición vocálica era igual que la nuestra. Utsos. Pero ¿qué pasaba cuando iba en posición consonántica? Aquí tenemos uno de los grandes mitos del castellano medieval. Mucha gente piensa que esta letra se pronunciaba V, como estaba. Y es cierto que hay muchos autores que piensan que se pronunciaba así, pero la mayoría de los historiadores de la lengua piensan que no, que su sonido era otro. ¿Os acordáis de las dos formas que teníamos de pronunciar la B? La oclusiva cuando cerramos los labios y la aproximante cuando se juntan mucho pero no se tocan. Pues según muchos lingüistas parece que era aproximante. Estaba. La X sonaba como la del portugués a veces y la del catalán a veces. O sea, sh. Salida era eixida. La Y como la de ahora y la Z sonaba como la ts, pero moviendo las cuerdas vocales y haciéndola sonora. O sea, dz, batzías. Bueno, con esto ya podéis leer conmigo. Fabló mio Cid bien y tan mesurado. Grado a ti, Señor Padre, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la eixida de Vivar ovieron la cornella diestra. Y entrando a Burgos ovieron la siniestra. ¿Sabéis qué es eso de corneja diestra o siniestra? La corneja es un cuervo. Y antiguamente se decía que si aparecía a la derecha auguraba buena suerte y si aparecía a la izquierda, mala suerte. Vamos, que algo malo iba a pasar en Burgos. Pues bueno, en general se habría pronunciado más o menos así. Pero antes hemos dicho que las letras pueden cambiar de sonido dependiendo de dónde estén situadas. Por ejemplo, en el español actual, la S de sol no es la misma que la de desde, que es sonora, porque los sonidos se influencian del entorno. Eso mismito pasaba en el castellano medieval. Por ejemplo, la S al final de palabra se pronunciaba z si el sonido previo era vocálico y la palabra siguiente empezaba por vocal. Vamos, una liaison en francés en toda regla. Se decía casas, pero casas amarillas. También hay un poco de polémica con respecto a esto, pero viendo nuestras lenguas hermanas parece razonable que fuera así. Otra cosa importante es que para muchos autores las sibilantes sonoras, o sea, la z y la z, en posición final probablemente se pronunciarían sordas, siempre y cuando la palabra siguiente no empezara por vocal. Si una palabra terminaba en z, probablemente se pronunciaría como ts. Y esto es muy importante si lo combinamos con la apócope extrema de la que hemos hablado antes, o sea, lo de decir anoche en vez de anoche. A ver, piensa que hay muchas palabras que terminan en una consonante palatal más una E. Consonantes palatales son la ñ, la eye, la y. Si perdemos esa E, tendríamos esa consonante palatal a final de palabra. Y eso en castellano no es, ni era seguramente, posible. ¿Cómo se pronunciaba la palabra valle sin esa E final? Hay varias teorías, pero lo más probable es que se despalatalizara. O sea, que en ese caso se pronunciaría simplemente una L. Val. Vamos, que el sueño catalán de que un hispanohablante pronuncie la palabra Sabadell como un catalano parlante no se cumple ahora y tampoco se cumplía en la Edad Media. Bueno, yo creo que me he ganado una zanahoria, ¿no? Espera, una última cosita. Hemos visto los sonidos por letras, por comodidad, pero recordad que todavía faltaba mucho para que existiera la RAE y la ortografía no estaba fijada. Lo que os he comentado aquí son tendencias generales, pero podéis encontraros muchísimas excepciones, sobre todo con C, C, B, UV. Cuidado, estoy hablando de excepciones ortográficas, no fonéticas. Las palabras siempre se pronunciaban igual, solo que la gente no tendría claro cómo se escribían o prefería escribirlas a veces con una letra, a veces con otra. Pues ala, ya estaría. ¿Y mi zanahoria? Voy. Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced, aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!